Bienvenidos al segundo programa de Smile CX Tech Podcast. Hoy estamos con Omar Crespo, que es director de tecnología e innovación en Innovation for Business y también es profesor de SAN de los cursos especializados de tecnología e innovación. Y por eso mismo le tenemos hoy aquí, porque va a ser también uno de los profesores del próximo programa de Smile CX Academy en Perú. Así que bienvenido, Omar, un placer. Hola Clara, ¿cómo estás? Un saludo para todos y contentísimo de estar aquí en el podcast. Encantados de tenerte hoy aquí. Vamos a empezar a hablar todo sobre inteligencia artificial, pero ya que te tenemos aquí vamos a aprovechar sobre el tema de la ingeniería de prompts. La primera pregunta que más curiosidad nos da es ¿cómo definirías tú la inteligencia artificial y qué tipos de inteligencia artificial debemos de tener en cuenta? Mira, la inteligencia artificial debemos verla como una tecnología, un grupo de herramientas y tecnologías que nos van a ayudar muchísimo a las personas en poder hacer muchas tareas automáticas, repetitivas, pero sobre todo tratando de simular o emular el cómo lo haría un humano, ¿no? Eso es la forma más simple de poder, digamos, definir la inteligencia artificial, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo podría de repente en un momento necesitar algo, como por ejemplo un informe, una carta, una redacción o algún análisis de algún documento, y podría dárselo a una persona, pero también podría utilizar la inteligencia artificial para poder hacerlo, ¿no? Y en esa combinación trabajar juntos para obtener un buen resultado, ¿no? Muy bien, y así de lo más novedoso que hayas descubierto en estas últimas semanas, estos últimos meses sobre inteligencia artificial, ¿algún modelo en concreto más allá de ChatGPT que nos pudieras recomendar? Mira, la inteligencia artificial tiene como muchos ámbitos, ¿no? Estamos hablando de una inteligencia artificial desde los años 50, más o menos 60, donde empieza a crearse modelos para simular la capacidad humana, pero desde ahí ha venido evolucionando y pudiendo crecer, ¿no? Cuando surgen los modelos de aprendizaje automático, por ahí por los 90, ¿no? Y luego han tenido un despegue muy fuerte con la aparición de la IA generativa, ¿no? La IA generativa, esta IA que nos ayuda a producir contenido y a generar contenido y a poder, digamos, ayudarnos a ser más productivos, ¿no? Y ahí es donde aparece el boom del ChatGPT, ¿no? Hace un par de años, donde empezamos a tener un crecimiento exponencial de este tipo de tecnologías. Y básicamente ahí lo que te podría decir que me ha llamado la atención es que en tan poco tiempo pudiera haber tenido una escalabilidad, ¿no? El tema de uso de esta IA generativa, porque ha llegado a democratizar la IA, ¿no? O sea, estamos ante una posibilidad de poder que cualquier persona hoy tenga acceso a herramientas de IA generativa, ¿no? Como no pasaba en los años 50, en los años 90, donde era algo mucho más exclusivo de gente técnica, ¿no? Entonces me ha llamado muchísimo la atención la posibilidad de que cualquier persona hoy pueda usar IA generativa, ¿no? Y dentro de la IA generativa, pues bueno, el abanderado de esto ha sido ChatGPT con una interfase que podemos preguntarle a partir de instrucciones qué cosa es lo que queremos y obtengamos una respuesta, ¿no? Entonces, y ahí es donde nace esta parte de los prompts, ¿no? Las instrucciones, ¿no? Que es una parte de IA conversacional donde yo puedo a partir de instrucciones pedirle algo a la IA que ha sido entrenada, que conoce, que sabe de modelos, que sabe de muchas cosas y tiene un conocimiento que está en capacidad de responder en la mayoría de cosas, ¿no? Entonces, creo que esto ha sido una revolución muy grande, la aparición de ChatGPT y la parte, digamos, de la proyección que se tiene con el uso y explotación de la IA generativa es algo que de verdad va a ser tan disruptivo como la aparición del Internet, ¿no? Exacto. Y hablabas también de la ingeniería de prompts, has explicado un poquito lo que son. ¿Y crees que tal y como están funcionando ahora está cambiando también esta manera en la que nos relacionamos con la IA generativa y por eso está evolucionando todo tan rápido? Sí, definitivamente esto evoluciona tan rápido por la escalabilidad que tiene. Recuerda que hoy estamos en una era donde tenemos una capacidad de cómputo con la nube
que prácticamente podría llamarse casi infinita o ilimitada, pero por el otro lado hay datos, ¿no? O sea, que es algo que ha hecho que podamos utilizar mejor las herramientas de inteligencia artificial para entregar respuestas. Entonces, si yo tengo esa capacidad de cómputo y tengo datos, puedo alimentar un modelo, puedo hacer que este modelo aprenda y a la vez puedo generar con esos modelos y la tecnología no solo buenos documentos, sino también imágenes, videos y una serie de elementos que me puedan ayudar en mi trabajo, como por ejemplo presentaciones, análisis, gráfica, entre otras cosas, ¿no? Y ahí es donde juega la inteligencia artificial en este campo de la ingeniería de prompts, que es algo que yo diría que nos va a tocar a nosotros aprender a preguntar, ¿no? A la IA, ¿no? ¿Cómo puedo obtener, ¿no? Si algo podría reflexionar de todo esto es que hoy tenemos que aprender a preguntar, ¿no? Y a la vez también tenemos que aprender a dar instrucciones, ¿no? Que es algo que los humanos de alguna manera lo hacemos siempre, pero digamos, en una abundancia de conocimientos y en una abundancia de información, entonces hay que saber preguntar, ¿no? Como también hay que saber dar instrucciones para poder tener un gráfico o un elemento para poder generar. Entonces, ahí es donde entra la ingeniería de prompts, las instrucciones de prompts, el cómo decirle. Y te cuento algo rapidito, ¿no? Ayer estaba tratando de buscar un gráfico que represente lo que yo quiero decir para mi presentación. Entonces, le podría decir que era una persona que en un edificio está mostrando datos de inteligencia artificial y me puede traer algo genérico, ¿no? Pero si ya empiezo yo a darle más especificaciones, como por ejemplo, en un contexto de día, de noche, en un edificio, ¿no? El hombre vestido con un terno o de repente los datos mostrando estadísticas o dándole un tipo, ¿no? Minimalista, moderno, etcétera, ya estoy dándole especificaciones que me pueden hacer un mejor contenido, ¿no? Y la verdad, ayer en menos de 10, 15 minutos pude obtener ese gráfico para mi presentación, pero imagínate eso en el diseño, ¿no? El diseñador que empieza a sacar una portada para una revista o una publicidad para, digamos, algún tipo de empresa que quiera posicionar un producto, eso es muy potente, ¿no? Entonces, cuando me refiero a aprender a dar instrucciones, me refiero a eso, a ser específico y aprender a cómo convivir con estas herramientas para obtener un mejor producto, ¿no? Eso es muy importante, aprender a preguntar y aprender a dar instrucciones. Eso es. Entonces, como estrategia, nos recomendarías ser específicos, ¿no? Como comentas, dar detalles, algo más que debamos de saber a la hora de generar un prompt. Yo creo que es importante. Yo siempre uso, digamos, una, una secuencia, ¿no? Que podría ser de mucha utilidad, ¿no? Sobre todo cuando uso ChatGPT o uso Gemini o uso Copilot o uso Cloud, ¿no? Lo primero creo que es importante darle un rol a la pregunta que voy a hacer o a la instrucción que voy a dar, ¿no? Puedo ser yo un experto en marketing, un experto en inteligencia artificial o podría ser un experto en planeamiento estratégico. Eso es importante darle un rol. Segundo, creo que es importante darle un contexto, ¿no? Oye, estamos haciendo un análisis para un plan estratégico, ¿no? Que ese es el contexto, para poder situar mejor el rol y el contexto, ¿no? O estoy haciendo una campaña de marketing para posicionar un producto, ¿no? Entonces, ese es el contexto. Después hay que darle un objetivo, ¿no? El tercer paso sería darle un objetivo, ¿no? Por ejemplo, si estoy hablando en el contexto del análisis estratégico, podría decir, ¿no? Tenemos que generar, digamos, un análisis estratégico en base a los indicadores, ¿no? Del plan que queremos dar y de pronto podemos darle ese objetivo, ¿no? Quiero lograr que, ¿no? Obtenga el mejor análisis de los ratios financieros, por decirlo de una manera. Si estoy hablando del ejemplo del marketero, la campaña, quiero lograr un mayor engagement, ese podría ser un objetivo, ¿no? Entonces, vamos con el rol, vamos con el contexto, vamos con el objetivo y de ahí vendría una instrucción que puede ser muy valiosa de decirle, no, realiza, ¿no? Ya siempre comenzar con un verbo, realiza, por ejemplo, el análisis de los ratios financieros y genérame la interpretación de los ratios financieros para generar una presentación, ¿no?
En el caso del ejemplo de marketing, podría ser, ¿no? Quiero actuar como un gerente de marketing, experto en marketing digital, vamos a lanzar una campaña de posicionamiento de producto, ¿no? Ese es el contexto, el objetivo, quiero lograr mayor engagement, y también a la vez ya la instrucción, ¿no? Podría ser, genérame, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Los copies o el plan de marketing de 30 días, o genérame, digamos, el plan de abordaje que debemos tener con los clientes. Entonces, ahí viene ya la instrucción. Y al final podría ayudarnos, si es que queremos algún tipo de especificación o restricción que podamos tener, le podemos decir, que sería el último punto, ¿no? Que yo recomendaría para generar prompts, ¿no? En este caso, del de marketing, podría decirle, ¿no? Cada copy debe tener no más de 5 líneas, debe mostrar algún gráfico. O si quiero ir al plan estratégico, podría decirle, ¿no? La restricción es que el análisis de ratio no debe exceder de digamos, 5 líneas, o preséntalo en un modo de columna, ya darle una especificación concreta, o puede ser también una restricción. Entonces, en resumen, darle un rol, segundo, darle un contexto, tercero, darle un objetivo, ¿no? Una instrucción, y si hubiera una forma de presentar o una restricción, ayudaría muchísimo para generar un prompt poderoso. Eso es una recomendación que la uso como buena práctica y espero que eso pueda ayudar. Sí, muy buenas recomendaciones. A mí me faltaba alguna, había alguna que todavía no estaba utilizando. ¿Y le ves ahora mismo alguna limitación o algún desafío a la ingeniería de prompts? Bueno, hay muchos desafíos, ¿no? O sea, el contexto de generar prompts tiene un desafío. Primero creo uno de acceso, ¿no? O sea, el acceder a las herramientas, ¿no? Yo puedo ser un buen ingeniero de prompts o puedo saber dar prompts, dar instrucciones, pero mi acceso a la herramienta me limita a una capacidad o a una cantidad o a una demo de 7 días, ¿no? Entonces creo que eso es importante, entender o tener el acceso a las herramientas. Es importante entender y comprender y también seleccionar la herramienta para poder, digamos, luego, si es que hay la opción, utilizar una opción paga, ¿no? Ese es un punto. El segundo es que creería yo que dentro de las limitaciones que podemos tener es que de repente, más que limitación, es un poco el actuar nuestro, ¿no? A veces uno piensa que está interactuando con un humano, ¿no? Y es muy distinto cuando yo interactúo con un ChatGPT o un cloud. Yo no le puedo decir, ¿no? Dame un plan de marketing con 30 días y voy a esperar que piense como yo, ¿no? Entonces, ahí es donde cambia un poco el modelo. Y nosotros como humanos tenemos que ir a lo específico, ir al contexto. De repente armar un buen prompt puede tomar un poco más de tiempo, pero creo que sí es importante, ¿no? Un poco ese chip de dar instrucciones y de hacer secuencia y de ser específico, en lugar de pensar que la IA me va a dar y va a actuar como si fuera un humano, porque no lo es y no lo va a hacer, ¿no? Y el tercer punto que veo de algunas limitaciones o temas para tomar en cuenta es que, si bien es cierto, la parte de la IA me da muchos datos, me da mucha información y todo esto, también puede tener alucinación o puede tener algún tipo de sesgo o algún tipo, digamos, de respuesta que no necesariamente sea, pues, aquella respuesta que deba usar, ¿no? Y me refiero específicamente a que hay que mirar a la IA como un elemento que me ayuda a dar información o a generar contenido, pero que necesita un trabajo de un humano que se pueda complementar para poder generar el producto, ¿no? En estos dos ejemplos que di hace un rato, del análisis financiero y de la campaña de marketing, yo no puedo copiar así tal cual. Tengo que procesarla, tengo que revisarla, tengo que darle un contexto y humanizar esto, porque eventualmente podría también darme algún tipo de información que no necesariamente sea la información precisa o correcta, ¿no? Entonces hay que tener, sí, mucho de conocimiento en torno a sesgos, digamos, a la parte que tenemos que ver respecto a la seguridad y transparencia, pero también a no dar como válido el 100% de la información que nos da la IA, ¿no? Hay que cuestionar, ¿no? ese producto que sale, ¿no? Y trabajarlo y procesarlo, y por ahí vamos a obtener un mejor producto.
Ahí está la necesidad del humano, ¿verdad? Al final siempre hacemos falta. Y esa relación entre el humano y la inteligencia artificial, ¿cómo lo ves tú en Perú? Porque te mueves en un montón de mercados, la verdad que estás en muchos lugares, estás muy puesto en el foco. ¿Cómo ves la tendencia? ¿Qué está pasando en Perú, ya no solo con la inteligencia artificial, sino cómo ves que va a evolucionar la relación entre los humanos y la inteligencia artificial, sobre todo en el campo empresarial y de las compañías? Bueno, en el trabajo que yo hago en el día a día con la consultora y con el trabajo que tenemos con nuestros aliados, encontramos una necesidad, digamos, latente de poder explorar y conocer la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, el mercado en Perú es un mercado que está emergiendo, que es un mercado donde las empresas están camino a una transformación, están camino a utilizar mucho la tecnología y en un estado, digamos, de madurez donde estamos pasando de una etapa inicial a una etapa, digamos, en camino y desarrollado. Separando algunas empresas del corporativo que, digamos, tienen un pasito más adelante, ¿no? La mayoría de empresas está en ese camino de transformación. Y respecto a la inteligencia artificial, bueno, encontramos de todo, ¿no? Si vamos a un corporativo, el corporativo está explorando o ya tiene algunos modelos predictivos o ya tiene algunos proyectos que está explorando con inteligencia artificial generativa, ¿no? Si no vamos a la pequeña, mediana empresa, todavía estamos en un proceso, digamos, inicial de comprender la tecnología y quizás por ahí hay algunos bots que se están implementando, unos chatbots, ¿no? Pero digamos que todavía hay un espacio muy grande para poder desarrollar los temas con inteligencia artificial, ¿no? ¿Cómo veo la tendencia creciente? Pero es importante que comprendamos, que aprendamos de la inteligencia artificial, el cómo usarla y también que tengamos una estrategia para poder aprovecharla, ¿no? Yo creo que la tecnología va a estar y siempre ha estado y va a seguir apareciendo y va a estar, pero creo que el foco es muy importante para poder aprovecharla, desarrollar más esa capacidad de creatividad y de innovación, que es donde vamos a tener que aprender a potenciarla, ¿no? Que es un espacio que todavía hay una tarea en los líderes de las empresas de poder hacerlo, ¿no? Porque la tecnología está ahí, ahora es cómo la aprovecho, cómo le saco, cómo aprendo, cómo hago cosas con esta tecnología. Entonces ahí viene la creatividad y la innovación para explorar, para probar, para encontrar estos espacios donde podamos hacer más con la tecnología y sobre todo aprovechemos el potencial y el beneficio que nos trae la inteligencia artificial. Exacto. Pues nos quedamos con todos estos consejos. Hemos aprendido un poquito a hacer prompts más detallados. Vamos a aprender mucho más también con Omar en el programa de SmileCX Academy, que va a empezar en Perú en septiembre, y precisamente Omar va a ser uno de los profesores que ya habéis podido ver que sabe muchísimo del tema y que está muy, muy puesto al día de todo lo que está pasando en Perú con inteligencia artificial. Y nos vemos también en el próximo programa de SmileCX Tech Podcast. Discover Smile CX, the responsible way to introduce AI with full control of CX.